Buenos días, les doy las gracias a todas y todos por asistir presencial y virtualmente a esta defensa de la tesis que realicé para optar por el grado de maestro en Antropología Social, titulada La cultura de resistencia ante el megaproyecto en el río Cuautla 2013-2022. Agradezco la lectura de la tesis por parte de los integrantes del jurado, así como también especialmente al doctor Murillo por su valiosa crítica constructiva. Quiero agradecer a las profesoras Daniela Tráfano, Marta Martín, María Dolores Palomo y Julieta Briceño por el diálogo y el acompañamiento formativo. También agradezco la presencia del doctor Melville y por compartirnos sus experiencias en el Oriente Morelense cuando tuvimos el Seminario de Antropología de México. Bueno, en nuestra narrativa, la dimensión espaciotemporal de la problemática no es presentada de manera totalmente cronológica. El desarrollo del planteamiento nos ha llevado a hacer un uso comprensivo, explicativo e interpretativo de la dimensión espaciotemporal, en la que la descripción y problematización de los eventos, situaciones y procesos es expuesta a los lectores y lectoras de manera analíticamente entrelazada. Esta es la estructura de la tesis, les voy a comentar un poco de qué corresponde cada uno de los capítulos. En el capítulo número 1 planteamos la comprensión e interpretación de lo simbólico y de lo político que en esta tesis nos ocupan. Exponemos la relevancia cultural e histórica del espacio analizado, problematizando los procesos de apropiación territorial y del agua realizados por los habitantes de los asentamientos al sur del río Cuautla. Exponemos en este capítulo de manera sintética la fundación y transformación de los pueblos de Anenecuilco y Tenextepango. También señalamos la importancia de la infraestructura de riego y la subsumión de los sistemas de autogestión del agua. Exponemos el origen de las ferias de Cuaresma y de las ferias patronales en estos pueblos al sur del río Cuautla, así como los rituales festivos religiosos. Planteamos el origen del mito de Zapata y observamos la reconfiguración de los pueblos y la reelaboración del ritual. En el capítulo 2 abordamos la situación contemporánea del río Cuautla. Exponemos la génesis del Proyecto Integral Morelos, el PIM, señalando la relevancia de la dimensión cultural en la resistencia de los campesinos ante la fase de imposición del acueducto en el río Cuautla. Vamos a problematizando en este capítulo las redes de fraternidad y colaboración, tanto en la protesta como en los sistemas de autogestión comunitaria del agua, enfatizando la importancia de los procesos de codigofagia y fusión identitaria para la resignificación del mito de Zapata, así como para la reconstitución identitaria. Estas que toman lugar y forma tanto en los plantones, las celebraciones litúrgicas y las marchas en defensa del agua. Abordaremos los procesos espaciales de protesta y de violencia en esta fase de imposición del megaproyecto, caracterizando la situación actual del plantón en la Asociación de Usuarios del Agua del Río Cuautla, ASURCO. Por último, en el tercer capítulo, exponemos esta relevancia de la cultura de resistencia desde el brinco del chinelo y la danza de tecuanes, en Anenecuilco y Tenextepango, respectivamente, desarrollando los vínculos entre carnavaleros y tecuanes con los procesos del trabajo agrícola y de autogestión de los achololes, así como su participación o no en la oposición. Problematizamos también aquí las redes de fraternidad y colaboración en los procesos de rescate y organización de los rituales, abordando la recursividad muerte-vida en las representaciones de Zapata y del chinelo. Entonces presentamos también cartográficamente el área de influencia de los rituales del chinelo y del tecuani, señalando la importancia de los procesos de resignificación mítica y de reconstitución identitaria. En este mapa representamos territorialmente al suroriente de Morelos, específicamente los pueblos y ejidos de Anenecuilco y Tenextepango en Ayala, en donde priorizamos el trabajo de campo en Ayala porque es uno de los más afectados por el acueducto del PIN y porque es cuna del movimiento armado zapatista de principios del siglo XX. Incluimos al municipio de Cuautla porque también se considera uno de los afectados y algunos y algunas de sus habitantes han participado de la protesta contra el megaproyecto. Bueno, referente a los colaboradores y colaboradoras en este trabajo, tenemos que señalar que campesinos, campesinas, carnavaleros, carnavaleras y tecuanes ejercen una producción del espacio de análisis donde aquellos y aquellas que participaron en diálogos los percibimos como nuestros colaboradores y colaboradoras en el trabajo de campo.
A partir de aquí en adelante utilizaremos seudónimos y otras edades con el fin de salvaguardar sus integridades, identidades también. Es importante señalar que el hecho de no ahondar en otros sujetos e individuos sociales, unos que se benefician del PIM y otros que se oponen a este y otros megaproyectos, nos permitirá dejar ver las especificidades de la relevancia de la cultura de resistencia en la convergencia de la protesta con los rituales. Entonces, les voy a presentar a los colaboradores y colaboradoras centrales en esta tesis. Gabino Solórzano, de 55 años, campesino agroecológico, integrante de Plantón en Azurco. Yesenia Rubio, de 41 años, profesionista y solidaria con la resistencia, que personificó un chinelo en la marcha en defensa del río Cuautla. Alberto Pérez, de 60 años, ejidatario cañero, y Guillermo Arismendi, de 45 años, profesionista, son integrantes de la Daza de Tecuanes desde hace más de 3 décadas y ellos no se sienten afectados por el acueducto. Pedro Pozos, de 40 años, obrero y carnavalero artesano de Anenecuilco, así como Javier Jiménez, de 65 años, ejidatario y cañero, y David Sánchez, de 44 años, profesionista, son carnavaleros de una de las 5 comparsas de chinelos de Anenecuilco. Jiménez ha participado en la protesta contra el acueducto y junto con Solórzano y Pérez son integrantes de la base ejidal de Azurco. Dialogamos de manera importante con otros actores en campo, mujeres y hombres, amas de casa, niños, jóvenes, profesionistas. Algunos de ellos y ellas han participado en la protesta y otros no se consideran afectados por la infraestructura del PIM. Estos colaboradores, como habitantes de Anenecuilco y Tenextepango dedicados a las actividades agrícolas y comerciales, se benefician de apantles, acueductos, infraestructura y sistemas de riego que al atravesar las zonas de cultivo, así como las zonas urbanas, constituyen singulares paisajes del agua. Jade Latarguere plantea que los paisajes del agua son expresión morfológica de una organización en torno al vital líquido que es destruida o transformada en relación con los conflictos por su gestión, administración y uso. Entonces, estas aguas de riego sobrantes son muy importantes por ser encauzadas para la reutilización productiva por medio de canales, surcos y apantles achololeros con base principalmente en gravedad hacia otros campos de cultivo y parcelas. Para esta adecuada reutilización productiva de las aguas de achololes, se han establecido redes de fraternidad y colaboración entre los campesinos de los pueblos beneficiados por el agua baja del río Cuautla. Aquí habremos de hacer mención de los tlacololes, que son porciones de tierra para cultivar situados en superficies de pradera y yunta, algunas de estas ubicadas en las tierras comunes al sur del río Cuautla. El tlacolol es un sistema agrícola tradicional, como formas de apropiación del espacio y transformación de las naturalezas, proyectan sobre los entornos fértiles del río una configuración singular de paisajes tlacololeros, milperos, huerteros, etc. Análogamente, siguiendo los planteamientos de Jacinta Palerm, los achololes son un sistema de pequeño riego, informal y vernáculo, autogestionado multicomunitariamente y está sobredeterminado por la dimensión cultural, proyectando también singulares paisajes achololeros. Tenemos pues que achololes y tlacololes configuran sistemas tradicionales centrados en las capacidades político-comunitarias del sujeto productor, que se encuentran subsumidos por la producción agrícola comercial. Tenemos pues que achololes y tlacololes están vinculados a los condicionamientos geomorfológicos de relieve y climáticos, época de lluvias y estación seca. Con base en esto reproducen agroecosistemas dinámicos. En esta diapositiva y la siguiente les presento las preguntas de investigación y la tesis a defender. Ante las preguntas principales, ¿cuál es la relevancia de la cultura de resistencia ante el acueducto y cómo se relaciona con los rituales de los pueblos afectados? Planteamos que la relevancia político-simbólica de la cultura de resistencia reside en la relevancia, en la perseverancia de la protesta en defensa del agua, ante su forzada mercantilización para la elaboración de energía eléctrica, así como en su convergencia con los rituales del chinelo y del tecuani, que han posibilitado la resignificación del mito de Zapata y la reconstitución identitaria, a través de procesos de codigofagia y fusión identitaria. Procesos planteados por Bolívar Echeverría como una puesta en juego que resubstancializa o reautentifica sistemáticamente la subcodificación político-simbólica de los individuos sociales y, por analogía, la de los sujetos históricos. Esta reconstitución histórica de las identidades en los procesos humanos ha tenido como soporte los encuentros, desencuentros y diálogos culturales a través de los cuales los individuos que conforman los grupos sociales producen y reproducen formas de vida e interrelaciones con la naturaleza. De acuerdo con nuestro planteamiento, estos procesos se explican en relación con que se ha presentado un diálogo entre los códigos y valores de comedia y sátira del chinelo y del tecuane con los códigos y valores sustentables
y agroecológicos de la protesta en defensa del agua del río Cuautla. En este diálogo, personalidades, símbolos del chinelo de Zapata se fusionan, resignifican el mito de Zapata. Los códigos y valores comunitarios de los rituales, así como los símbolos de sus personajes cómicos satíricos del chinelo y del tecuane, dialogan y se fusionan, posibilitando esta reconstitución identitaria hacia las aguas bajas del río Cuautla. Estos diálogos, así como las fusiones, han favorecido la reconfiguración de las redes de fraternidad y de colaboración entre los habitantes aguas abajo del río Cuautla, que sustentan el tejido comunitario subyacente no solamente en estos rituales del chinelo y del tecuani, sino en la resistencia ante el acueducto. Ante la pregunta auxiliar, ¿cómo la imposición del acueducto ha impactado en la protesta y en los rituales?, planteamos que se observan en estos procesos intervenciones directas, indirectas de las instituciones de seguridad y otros grupos armados, que han impactado negativamente tanto en la protesta como en los rituales, y por analogía en la resignificación del mito y en la reconstitución de las identidades. Represión, estigmatización, criminalización, persecución política y ejecuciones han socavado la participación en la protesta. En esta fase observamos presencias armadas intimidatorias, formas de coacción economicista, así como amenazas a la integridad física y moral de los campesinos y habitantes afectados. Realizamos observaciones participativas en las asambleas dominicales de los campesinos y activistas integrantes del plantón en Azurco, en los eventos de la danza de tecuanes, en Tenextepango y en el brinco del chinelo en Anenecuito. Realizamos fructíferas pláticas informales con los colaboradores, colaboradoras y actores diversos en espacios públicos, recorridos de campo, negocios privados, etc. En este proceso fortalecimos la colaboración, escuchamos y dialogamos en torno a los sentires, las memorias y las acciones de los sujetos. Recuperamos así datos e informaciones que a continuación les presentaremos. Realizamos entrevistas semiestructuradas, 4 individuales y una colectiva, esenciales para recuperar los testimonios, los discursos y los silencios en relación con las formas de la protesta, los rituales y la imposición del acueducto aguas abajo del río Cuautla. Realizamos ejercicios de contramapeo cuerpos territorios con niños y jóvenes tecuanes en Tenextepango, material documental para esta tesis y forma de retribución social realizada en beneficio de los integrantes de la danza y de los habitantes del pueblo. Además realizamos cartografía y análisis espacial. En este mapa representamos cartográficamente el conflicto en torno del PIM, tendiendo como uno de los ejes espaciales al río Cuautla, a los ejidos y a las tierras comunes afectadas que abarcan los municipios de Tlaltizapán, Ayala, Cuautla, Jantetelco, Temoac, Yecapixtla, Atlatlaucan y Ocuituco. Y el otro eje, la termoeléctrica, el acueducto y el gasoducto. Esta representación del espacio del conflicto la establecimos a partir de las afectaciones socioambientales por la contaminación auditiva, térmica del aire, del agua del río y la lluvia, así como por los procesos de protesta y represión, las presencias armadas en el marco del megaproyecto. Hacia las aguas bajas del río, las afectaciones por la reducción y contaminación del caudal impactan directamente en los ejidos de Ayala y en los de Tlaltizapán, concretamente en los sistemas de riego concesionados y de autogestión, con mayor ahínco en estos últimos debido a su funcionamiento con base en gravedad y al debilitamiento de la fuerza hídrica. Siguiendo a José Manuel Luna de Mesio, las aguas muertas por hipoxia retornados al caudal del río Cuautla, desoxigenadas y con alta concentración de sales, se vuelven inservibles para el consumo productivo del agua para la agricultura. Siguiendo a este autor, las afectaciones económicas y socioambientales serán inconmensurables. Tenemos pues que también Antonio Fernando Sarmiento Galán, investigador de la UNAM, ha revelado que las turbinas de la termoeléctrica, al quemar el metano, producen óxidos de nitrógenos que al entrar en contacto con los compuestos orgánicos volátiles de las zonas agrícolas producirán ozono y que al ser respirable a la altura de la antropósfera es un veneno altamente tóxico. La espacialidad del conflicto Río Cuautla tiene 2 ejes rectores: el sendero de resistencias en torno al área de influencia Río Cuautla, ejidos y tierras comunes afectadas, y el sendero represivo en torno a la termoeléctrica, gasoducto y acueducto del PIM. El PIM ha implicado una desterritorialización de los procesos de la producción agrícola a través del avance de los procesos de industrialización, urbanización y del despojo del recurso comunitario agua. El otro eje de la espacialidad del conflicto, el sendero de resistencias, representa la reterritorialización de la resistencia a través de los plantones, las celebraciones litúrgicas y las marchas. Estas formas de la protesta a lo largo de más de 9 años han obstaculizado la imposición de la infraestructura del PIM,
Como podemos observar, el nodo del conflicto se sitúa aguas abajo. En este punto, entre Cuautla y Ayala, se han concentrado las redes de fraternidad y colaboración en defensa del agua, los ejidos y las tierras comunes, que se concentran de igual manera hacia el sur del río. La espacialidad del conflicto río Cuautla, en tanto proceso espacio-temporal 2013-2022, de desterritorialización represiva y de reterritorialización de la resistencia, se configura como una dinámica transterritorial que desborda localismos y regionalismos, así como las limitaciones espaciales de los territorios administrativos. En esta espacialidad se desenvuelven conflictivamente relaciones socioeconómicas y culturales que, por un lado, son las que buscan imponer la producción extractiva de energía eléctrica y, por otro, son las que resisten en defensa del recurso comunitario agua y de las territorialidades productivas y sagradas. El metabolismo social, según lo planteado por Héctor Alimonda desde la ecología política y Jorge Veraza desde la crítica marxista, son los intercambios de materias y energías humanos-naturalezas en los procesos de trabajo para la reproducción social. En esta tesis, el metabolismo social del PIMP, orientado por el capitalismo transnacional, entabla pues relaciones de intercambio en tensión autodestructiva con las formas de la naturaleza, incluida la humana. La dimensión cultural a la que recurrimos desde el discurso crítico de Echeverría subyace en la configuración ética, técnica y política del humano que ha transnaturalizado su animalidad a través de los procesos del trabajo en las formas históricas de la reproducción social. En esta tesis, la cultura de resistencia es revitalizada a través de dos de sus vías de materialización político-simbólica, la protesta campesina y los rituales festivos-religiosos. La resistencia que estudiamos está culturalmente determinada por estas relaciones humanos-naturalezas que subyacen en las formas del metabolismo campesino y sus singularidades político-productivas y simbólico-sagradas. La viabilidad en la larga y mediana duración del metabolismo campesino, a pesar de estar subsumido a la producción agrícola comercial, reside en los conocimientos reproductivos anclados a nivel político-comunitario del sistema de riego chololero y del sistema agroecológico tlacololero. En estas tesis, las identidades reconstituidas en la sociedad capitalista son expresiones culturales de capacidades transterritoriales, políticas, económicas y religiosas que desplazan el pragmatismo de la política en las relaciones reproductivas que establecen los campesinos con los territorios y el agua. Tenemos pues, en esta diapositiva, recuperamos fragmentos de discursos de los campesinos en la entonces cotidianidad del plantón zapatistas a las orillas del río Cuautla en 2016 y en las acciones de protesta contra la termoeléctrica en 2012, esto para resaltar los códigos y valores zapatistas, identitarios y territoriales de fraternidad, colaboración, diálogo y acción directa. Enfatizamos en la importancia de estas redes de fraternidad y colaboración ante la imposición del megaproyecto en el río Cuautla. Estas redes son relaciones de amistad económico-morales, de compadrazgo, familiares, rituales entre campesinos y habitantes de los pueblos afectados por la infraestructura, que a través de la protesta han venido comunicando formas de lo político y representaciones simbólicas. Son redes socioculturales y económicas en las que se interrelacionan prácticas espaciales, tanto para la colaboración en los sistemas del agua de achololes, como para los rituales y las fiestas patronales y de Cuaresma. Entendemos, pues, la transterritorialidad desde la geografía crítica de Rogero Hasberg como las experiencias de apropiación espacial e identitaria a través de las cuales sujetos e individuos habitan diferentes y múltiples territorios. Estos territorios vívidos, habitados por los opositores y sus prácticas espaciales, se transponen en complementariedad. Esta territorialidad político-simbólica, compuesta de múltiples representaciones, produce símbolos que desbordan los territorios administrativos, así como los localismos y regionalismos. Tenemos pues que habitar transterritorialmente la resistencia ha sido esencial en la perseverancia de los campesinos y habitantes por sostener por más de 9 años la defensa del agua. La disrupción espacial de las prácticas religiosas populares en el ámbito rural ha producido simbólicamente representaciones identitarias y referencias territoriales que contribuyen al fortalecimiento de los tejidos comunitarios. Tenemos pues que ante la implacable racionalidad técnico-económica de la modernidad capitalista, a través del misticismo revolucionario zapatista y de la religión popular, los campesinos tratan de atajar el arrebato y su capacidad extractiva de forzar la mercantilización del agua.
Para fines del mes de enero del 2021, la llamada Caravana de la Vida y el Agua arribó a las orillas del río Cuautla, lugar donde durante 5 años el plantón zapatista impidió la conexión del acueducto hasta ser desalojado por la Guardia Nacional en 2020, y realizaron esta celebración litúrgica en la que reafirman esta postura ambientalista y por la justicia social, así como exigencia de justicia para Samir Flores, campesino y comunicador de Amilcingo, asesinado en 2019, días antes de la llamada consulta popular por el PIN. Tenemos pues que para sobreponerse de los asesinatos a traición e impunes de Emiliano Zapata y Samir Flores, entre otros, los sujetos opositores se han movilizado creativamente innovando la gramática de la protesta campesina. En estas fotos tenemos 3 enfoques de la mirada campesina, en Zapata, en Samir y en el adulto mayor, la de la memoria de la lucha histórica, la que reafirma en los imaginarios el sentido de la lucha histórica y la que en la acción política concreta resignifica el enlace social y espacial de los acontecimientos en el discurso opositor puesto en acción. Esencial en este proceso de fusión entre los símbolos de Zapata y Samir es la imbricación entre las experiencias de luchas en defensa de los territorios y recursos comunitarios. Tenemos pues que en la conformación histórica del coraje político, de la desobediencia campesina, se revela la potencia del poder de la utopía. Un poder hacer que es un poder ser con otros, individual y colectivo, como lo ha planteado Facundo Bey. Samir Flores fue un vocero comunitario y es un horizonte guía para la acción y las pedagogías alternativas. Su personalidad convocaba y propiciaba los diálogos entre habitantes de los pueblos afectados. Esta personalidad de Samir se reconoce en su herencia política y desobediencia civil a través del símbolo y personalidad de quien fuera su tío, Bin Flores Laureano, principal impulsor de la normal rural para mujeres en Amilcingo, así como de la conformación del municipio de Temuac y de la Unión de Ejidos Emiliano Zapata, opositor a la política de Estado que en esos años cerró más de la mitad de las normales rurales del país, y en 1976 fue asesinado extrajudicialmente. En esta diapositiva recuperamos las reflexiones que sobre la participación del chileno en la protesta nos compartieron el opositor Solórzano y la solidaria con la resistencia que personificó el chinelo Yesenia Rubio. Y en torno a estas citas planteamos que la identidad transterritorial del chinelo tiene la capacidad de aglutinar diversas identidades de los individuos sociales, configurando una ética de resistencia capaz de guiar la experiencia festiva en el marco extraordinario de la teatralización dramática y cómico-satírica del conflicto, la crisis en la vida cotidiana y de los sujetos que la habitan. En esta tesis, las identidades transterritoriales son producto de la fusión de rasgos identitarios heterogéneos. Se presentan como realidades evanescentes que no están circunscritas a delimitación territorial, local, regional. Son identidades a través de las cuales los sujetos habitan multidimensionalmente, territorialidades productivas y sagradas, transpuestas político-simbólicamente sobre territorios administrativos. Asimismo, estas identidades determinan comportamientos transterritorializantes y a la vez definen las prácticas espaciales de los sujetos. A su vez, estas mismas les transforman reconstitutivamente. Tenemos pues que la participación del simbolismo del chinelo en la protesta en defensa del agua, a partir de las inquietudes, sentimientos y experiencias de quien lo personificó, convencida de la potencialidad político-simbólica de la experiencia estética, ha sido invaluable para reconstruir la trama del acontecimiento de resignificación de los horizontes míticos y de reconstitución identitaria. Tenemos pues que los símbolos de Zapata y Samir se fusionan en el contexto sociocultural que ha implicado la construcción de la infraestructura del PRIM y la resistencia que se ha desarrollado aguas abajo. Tenemos pues que el símbolo de la lucha zapatista es resignificado con la participación del simbolismo del chinelo. En la cotidianidad de los habitantes en los pueblos morelenses y en las expresiones culturales tenemos evidencia creativa de estos procesos transterritoriales de codigofagia y fusión. En la calle del Niño en Yautepec, cerca del Museo del Chinelo, en una mural en una barda de una casa, tenemos la representación de la máscara rostro fusión del chinelo Zapata. La fusión identitaria entre las personalidades del chinelo y de Zapata, como parte del proceso de codigofagia entre los códigos míticos del ritual del chinelo y los códigos de la lucha zapatista, tenemos pues que esta experiencia estética disruptiva de la cotidianidad interpela a los transeúntes con la mirada serena e insondable del coraje político del chinelo Zapata. Este contexto de fusión del chinelo Zapata y de resignificación mítica y reconstitución identitaria
es el de las experiencias estéticas y festivas del brinco del Chinelo. Una mirada crítica sobre la apropiación disruptiva del espacio realizada por el Chinelo es capaz de ahondar en otra de las aristas de esta relevancia político-simbólica de la cultura de resistencia. En las fotos que les presento aquí, tenemos dos momentos distintos en el Carnaval de Cuautlisco 2015 y 2016 en Cuautla, donde tenemos que el trucaje estético en el traje del Chinelo recrea crítica y simbólicamente la fotografía de origen militar y tomada por José Mora, pues de foto trofeo para los asesinos, citada en Pineda, pasa a ser un símbolo político que connota en su contenido el fundamento histórico de la lucha campesina, al incorporar los elementos productivos y sagrados del paisaje rural esenciales para la reproducción comunitaria del metabolismo campesino, es decir, la milpa y el maíz. En esta tesis, pues, recuperamos estas dimensiones analíticas del paisaje, no solo de los del agua y los rurales, sino también de los paisajes festivos religiosos. Tenemos, pues, que estos rituales son cíclicos. La organización y preparación los vinculan a la cotidianidad, a los procesos de trabajo agrícola y a la colaboración en los sistemas de autogestión multicomunitaria del lago. Entonces, tenemos que esta cultura de resistencia niega la historia oficial y reformula el poder subalterno y con la cultura de resistencia. El nivel de la política institucionalizada de los pueblos y cabeceras municipales, donde las figuras políticas del presidente municipal, los ayudantes municipales y los comisariados ejidales encarnan una representación partidista e ideológica, se abre camino a nivel político comunitario a través de las figuras de los presidentes de los comités carnavaleros e integrantes de los mismos, que encarnan intereses no circunscritos, aspiraciones políticas ni economicistas, sino abocados a garantizar el disfrute colectivo de la fiesta, la convivencia y la tradición. Recuperamos estas citas con el fin de caracterizar el contexto material y emocional en el que se enmarca el brinco del Chinelo y la danza de tecuanes, dando cuenta de las relaciones de reciprocidad positiva, así como también de la reafirmación del sentido del ser de los habitantes de los pueblos, tanto hacia afuera, representando hacia el exterior y símbolos de pertenencia e identificación, como hacia adentro, fortaleciendo las relaciones socioeconómicas y religiosas en torno a la organización de los rituales. Esta primera cita es testimonio de Guillermo Arizmendi de la danza de tecuanes, y hace énfasis en las implicaciones emocionales y sentimentales de alegría y amor en torno a la experiencia en constante transformación. Expresiones de alegría y amor que son observadas en las fotografías de la danza, así como en los contramapas de los niños y jóvenes tecuanes. La segunda cita es parte de la respuesta que Javier Jiménez espetó a los periodistas que le cuestionaban el porqué del reconocimiento del brinco del Chinelo como patrimonio cultural inmaterial de Morelos, establecido en el decreto 1843 del 2017. Esto en el contexto en que los carnavaleros anenecuiquenses gestionaron ante las instancias estatales el reconocimiento de la importancia del carnaval comunitario de su pueblo frente a los grandes carnavales comerciales de las cabeceras municipales. Esta máscara la documentamos en la Feria de Tenextepango 2022, es la máscara fusión del tecuani Chinelo, que fue donada a la danza de tecuanes señor Santiago Apóstol por una familia de benefactores. Tenemos pues que esta variante de la danza de tecuanes en Tenextepango ha fusionado elementos musicales de los sones y movimientos del brinco en la música que interpreta el pitero con sus instrumentos, la flauta y el tambor, y en los pasos de la ejecución propia de la danza. En esta máscara podemos observar esta fusión entre las personalidades cómico-satíricas de los dos personajes de los rituales antes referidos. Por último, ya para acabar, tenemos pues esta máscara fusión retomada de una exposición que se presentó en el Museo Nacional de las Culturas Populares, una máscara de fusión del Zapata Tecuani, y tenemos pues que en la relación que Zapata estableció con la Mixteca Baja Poblana, en el estado de Puebla, se remonta años y durante la Revolución Zapatista, ¿no? Tiene que ver con que ahí fue ungido como máximo general del Ejército Liberador del Sur, y también de que firmó con Ambrosio Figueroa un pacto que comprometía apoyarse, ¿no?, en las operaciones tanto en Guerrero como en Morelos, y fue firmado en Jolalpan, Puebla, esta parte de la Mixteca poblana, ¿no? Entonces tenemos que, a pesar de que
pues acuerdo entre Zapata y Figueroa se quedó en letra muerta, pero no así, digamos, el acontecimiento y la historia entre los pueblos serranos de esta Mixteca Baja y los pueblos aguas abajo del río Cuautla, configurando referentes territoriales y sentidos de pertenencia que aglutinaron esta cultura de resistencia. Entonces tenemos, pues, por último, esta recuperación de este contramapa con el tema de la fusión de los cuerpos personajes que fueron realizados por los niños y jóvenes Chano y Alfredo, quienes incorporan en sus representaciones, además de los elementos del tecuán y del tlacololero, elementos de Santiago Apóstol como del chinelo. En estos cuerpos personajes tenemos, pues, que las plumas estarían haciendo referencia a las aves y nos remitirían al simbolismo meteorológico mesoamericano, que según lo planteado por Armando Josué López, los zopilotes estaban relacionados con los rituales de petición de lluvias en los cerros, así también con las entidades llamadas aires. Tenemos que en los 6 de los 8 mapas individuales de los niños y jóvenes están representadas estas aves. En este tenor es que en la danza de tecuanes se nos presenta así el paso del zopilote mojado. Con esto concluyo esta presentación y espero sus comentarios y preguntas. Gracias.